Mil ¿Listo? gracias. Bueno, el día de hoy tengo aquí a uno de mis mejores amigos, al cual le pedí que nos diera una entrevista. Su nombre es Jorge Pérez Mazariegos. Les voy a dar una pequeña introducción de él. Jorge Pérez Mazariegos, él lleva viviendo ya más de una década en Estados Unidos. Le pedí que me diera una entrevista, independientemente de que es un amigo mío de hace muchos años y hemos compartido muchas cosas. Lo que quería que él explicara aquí a todos los suscriptores de este boletín de noticias es un poco su experiencia como migrante. Él ha venido a Canadá, él vive en Estados Unidos y pese a que él no ha residido aquí en el país. Él conoce perfectamente ambas culturas, hemos platicado mucho de ello y sobre todo quiero que despejar como muchos mitos con respecto a lo que son las diferencias, los parecidos, cómo se trabaja, etcétera. Entonces el día de hoy por eso lo invité. George, ¿cómo estás? Esta entrevista Bien. está siendo grabada, como tú sabes, te digo, tengo el boletín de noticias de Canadá en español más grande del mundo, más de 14,000 personas al día de hoy reciben este boletín, entonces hay muchas preguntas, muchas dudas y siempre creo que es importante pues que haya, vaya, información real y sobre todo de gente que ha vivido todo esto. George, ¿cómo estás? Claro, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, George. Mira, primero que nada quisiera que tú contaras un poco tu experiencia de cómo fue, vaya, a grandes rasgos ya te iré preguntando otras cosas, pero ¿cómo fue que tú llegaste a Estados Unidos? Sí, Miguel. Mira, yo llegué a Estados Unidos hace ya cerca de 10, 12 años aproximadamente. Y la manera en que yo llegué fue con una visa de estudiante Ujú, y al año yo me casé con una ciudadana americana. ujú. Así fue como yo obtuve mi residencia y bueno, ya después lo demás ya es historia y llevo aquí ya cerca de 10 años. Mira, esto lo comento por lo siguiente, digo, la gente que no te conoce, ¿no? Que recibe el boletín de noticias, no sabe que tú llegaste como ingeniero, o sea, en ningún momento llegaste ilegalmente, pero comenzaste desde abajo, o sea, lo primero que tuviste que haber dominado fue la lengua. Háblanos un poco acerca de esta importancia del dominio de la lengua. Claro, Miguel. Mira, mi primer empleo aquí en los Estados Unidos fue de cajero. Ujú, De cajero en un dormitorio en la Universidad de Texas. sí. Y cuando yo trabajaba de cajero, yo tenía un título universitario de México de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Ujú. Entonces yo llegué aquí a los Estados Unidos sabiendo inglés. Yo sabía mucho inglés, mucha gramática, mucho vocabulario, mucho de todo, porque durante muchos años nosotros tomamos inglés, vaya en México, pero a lo mejor nunca tuvimos la oportunidad de practicarlo. Claro. Entonces, cuando uno llega aquí a estos lugares donde se habla el idioma inglés, eh, realmente eh, a lo mejor al principio porque no dominas la lengua, porque no lo puedes entender, o a lo mejor tú lo entiendes pero no lo puedes hablar o no puedes contestar tan rápidamente, existe un proceso que es el de pienso en español, después traduzco en inglés en mi mente y luego intento hablar en inglés. Ese proceso en tu mente, pues te toma unos segundos y no es tan rápido, ¿no? No, y que en tiempo real, o sea, de hablar una lengua, parece que hablas lento. Claro, entonces, bueno, si tú te quieres ejercer como profesionista en Estados Unidos, definitivamente tienes tú que hablar la idioma que, bueno, en este caso que es el inglés. Entonces, bueno, hubieron muchas razones por las cuales yo no pude ejercer como ingeniero en un principio, llámese permiso de trabajo, llámese, yo estaba tomando también unos cursos de inglés en la universidad. Entonces, bueno, mi primer trabajo fue pues de cajero, ¿no? Ahora sí que creo que fue un part-time, un trabajo de 4 horas al día. Y bueno, eso me ayudó muchísimo a aprender más inglés, más vocabulario, la manera en que la gente se expresa. Mira, es que eso que dices es bien importante, o sea, hay muchas cosas que son los modismos.
que se utilizan en el día a día y que entre más las conozcas, más integrado te vas haciendo, ¿no? Y cuando tú llegas ya a un nivel profesional, ¿no? Lo que son las bromas, ¿no? Pues el vocabulario del día a día, ¿no? Que hay muchas cosas que no sabes, o sea, como, no sé, podrá sonar una tontería, pero ¿cómo se dice un bolígrafo, ¿no? Una pluma, papel no embretado, ¿no? Mandarlo por fax, o sea, varias cosas y las expresiones, sus bromas, es importante conocerlas, ¿no crees? Sí, sí, definitivamente. Inclusive para cómo llenar una solicitud de empleo o cómo. Háblanos de eso. ¿Cómo es la diferencia, por ejemplo? Yo he explicado un poco eso, pero quiero que lo escuchen de alguien más. O sea, ¿cómo viste la diferencia entre llenar una solicitud de empleo en un país hispano como en México y en Estados Unidos? Pues pareciera que aquí en Estados Unidos mm, eh, pareciera a lo mejor que el trámite de entrevista, el trámite de solicitud de papeles, de solicitud de información, pareciera que es un poco más corta. Aquí yo creo que se enfocan más a lo que tú sabes hacer. Aquí se da mucho bueno, sí, tú puedes ser fulano de tal y puedes tener ciertos certificaciones, etcétera, pero tú, Jorge Pérez Mazariegos, ¿usted qué sabe hacer? Entonces yo creo que es más, el proceso yo creo que es un poco más corto. O sea, es de gente que te puede llamar el día de hoy y te dice, ¿estás disponible si te hacen una entrevista? Si contestas bien o si les gusta. Es mucho, también es mucho acerca del perfil y aquí hay muchos trabajos muy específicos. Entonces, Mira, por ejemplo, eso es bien importante y yo quiero igual ampliarlo un poco y que hablemos de esto. Mira, yo hablo mucho con la gente aquí del boletín acerca de los marcos mentales y las diferencias en el trabajo entre el mundo sajón. Te digo, tú sabes que yo viví en Toronto un tiempo, hoy vivo en Montreal. Montreal es mucho más latinizado, pero Toronto es una ciudad súper sajona, ¿no? En primer lugar, no hay tantos hispanos, entonces español, olvídate, o sea, nadie, ¿no? Uno. Y dos, aquí, ¿sabes qué quiero abundar esto que dices? O sea, la mentalidad en el trabajo, o sea, cómo se trabaja. Uno. Y dos, la palabra escrita. O sea, aquí las cartas de referencia, el cover letter, el carta de intent, todo eso cuenta que realmente en nuestros países no los tenemos. Cuéntanos un poco de eso, George. sí, mira, la cultura del trabajo en estos países es muy diferente a la cultura que yo, por ejemplo, viví en México. La cultura del trabajo, aquí la gente, ahora sí que trabaja de 8 a 5 y es una cultura del trabajo y trabajo y trabajo y trabajo es gente muy dedicada también, gente muy dedicada que sí, la verdad es que sí le chambea muy duro. Pero a diferencia de México, por ejemplo, es que si aquí tú tienes un trabajo, ya sea por hora, te van a exigir Sí, que las 8 horas estés trabajando. a las 8 estés trabajando sin parar, o sea, te van a exigir hasta el último suspiro. Sí, hasta el último minuto. Van y te dicen, oye, te faltan 10 minutos. Faltan 10 minutos, exactamente. Oye, regresaste tarde de tu Lunch. lunch. O sea, me debes 5 minutos, me debes 10 minutos, llegaste 2 minutos tarde. O sea, eso cuenta muchísimo. Esa es parte de la cultura del trabajo. Eso cuenta muchísimo. Pero también, si tienes un trabajo de 8 a 5 y te pagan por hora, a las 5 pues ahí te ves, ¿no? A las 5 ahora sí que te lavas las manos y ahí nos vemos el otro día, ¿no? Sí, claro. No es de que te quedas y, oye, pues me quedo aquí a terminar este proyecto, o me quedo aquí hasta que me hable fulano de tal, o no seas mala onda, o sea, no seas, danos otro tantito de tu tiempo. No, 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 no. Aquí el tiempo es muy importante en los trabajos y, sí te exigen muchísimo, pero bueno, también, tienes la oportunidad de terminar. Cuando se termina el trabajo, ahí se termina y adiós, ¿no? Y mira, quiero que nos hables aquí, por ejemplo, esto que estamos de lo que es la palabra escrita. O sea, cosas que no tenemos en nuestra cultura y que aquí cuenta mucho, ¿no? Ya sabes,
el cover letter, la carta de intenciones, las recomendaciones, o sea, cuéntanos cómo es todo esto. Sí, eso sí es muy cierto. En algunos trabajos sí, bueno, de hecho en todos, y cuando tú de hecho ya tienes algún trabajo y quieres alguna promoción o quieres aplicar para otro tipo de trabajo, muchos de esos trabajos requieren algún tipo de carta de recomendación o inclusive si tú estás trabajando y quieres entrar a hacer algún estudio, te piden una carta de recomendación, el famoso essay, que es donde tú expresas lo que tú quieres hacer y ese tipo de documentos escritos tienen mucho valor aquí en este país. Eh, um, por ejemplo, cuando tú aplicas para un trabajo, Sí, te piden recomendaciones y muchas veces recomendaciones escritas. claro, Es muy común que tú puedas, claro, no vas a pedirle la recomendación a todo el mundo, ¿no? Pero alguien de, de confianza o alguien con el que tú hayas trabajado bastante tiempo, a lo mejor algún proyecto haya sido exitoso, puedes pedir que sea como un aval. oye, pero también platícales, o sea, aquí no llegas, aquí la gente no es como en Latinoamérica, como en México, ay, ay, échame la mano, recomiéndame ahí, y todo el mundo firma, y tu abuelito y la tía. O sea, aquí esas cosas son serias. Sí, no, eso para nada, para nada. La gente aquí a veces, muchas veces, bueno, sí, aquí no te salen amigos de a gratis, ¿no? Claro, Aquí no te sale gente que te quiere echar la mano porque te quiere echar la mano. Aquí no, no te salen padrinos así de la nada. Aquí mucha gente, o se aprovecha o quiere algo en cambio. claro. En red. Entonces, sí, el clásico, la camadería, cama, Camaradería. tenemos en Latinoamérica, oye, échame la mano, que mira, necesito esto. Aquí la verdad es que no se da. Entonces, eh, la gente es muy cuidadosa al dar ese tipo de recomendaciones. Claro. Y en cambio tú, a través de lo que has vivido, a través de estos años y entendiendo la cultura, eh, vas entendiendo el porqué de esas cosas y vas entendiendo que aquí la gente, como la cultura del trabajo y la sociedad en general es muy individualista, la verdad es que tú no tienes por qué echarle la mano a tu compa. Claro. Tu compa tiene los recursos, tiene todas las oportunidades, tiene el derecho de expresarse, de decir sus opiniones. Entonces la verdad es que no tienes por qué, o ellos no tienen por qué echarte la mano, ¿no? No, eso se ve mal, o sea, ¿estás de acuerdo? Se ve como si fueras, vaya, alguien inferior, alguien que no puede, defenderse por sí mismo, hacer las cosas por sí mismo. Claro. Y eso es como un valor aquí muy importante, incluso en la manera en que ellos se expresan en sus palabras. Por ejemplo, be your own man, stand your own ground, ¿no? O sea, el defiéndete, haz tus cosas. Eso es, mira, yo hablo mucho de esto con la gente aquí en el newsletter, aquí en todo esto que tengo, ¿no? Y mucha gente se molesta conmigo. O sea, Ah, ay, es que no me quieres ayudar. Ay, es que si quieres algo de gratis. Cuando yo creo que desde un inicio ahí viene ese cambio de mentalidad. sí, ¿Sí? sí, O sí. sea, si tú no has entendido esto, que tú tienes que invertir en tu conocimiento, invertir en tu carrera, invertir en tus cosas, si tú lo quieres hacer, o sea, sí tiene que haber una retribución de otra índole. Porque también creo que ese échame la mano y todo gratis ha sido lo que de alguna manera ha unido a Latinoamérica. O sea, tú te das cuenta, aquí todo el mundo tiene su carro, su casa, pero no da gratis. Y todo el mundo se para en eso. Entonces, habla un poco acerca de ese individualismo, George, que en un principio nos cuesta trabajo entender, porque venimos de una cultura totalmente muégano. Y vaya, ¿cómo se maneja? ¿Qué cosas has visto así diferentes, pero que entiendes con los años? Sí, eso fue lo que llaman aquí un culture shock, donde no entiendes el porqué de las cosas, ¿no? Y que es bien común.
Y que sí, a lo mejor en algún momento te pones a pensar, ay, es que esta sociedad están muy locos, ¿no? O son muy egoístas, o son muy, bravucones. Eh, pero que sí lleva tiempo y lleva años de práctica del idioma, de, ver televisión, ver noticias, ver películas, libros. Rozarte con la gente, salir, ver. Exactamente, el tener más interacción con la gente, con la sociedad, para que puedas ver exactamente cómo se hablan, cómo actúan entre ellos y el porqué de las cosas. Entonces, mira, estos países, pues sí ofrece muchas ventajas para todos. Entonces la gente aquí toma oportunidad de esas ventajas. Aquí hay programas incluso en las escuelas que se llama No Kid Left Behind. O sea, quiere decir que todos tienen que ir a la escuela, ¿no? Ujú. Y que, bueno, si no llegaste a la universidad, al menos llegaste a la preparatoria y te gradúas. Y quiera que no, ya con eso ahí medio sobrevives o o haces una carrera técnica o lo que sea, pero vaya, ahora sí que, bueno, como en todos lados, ¿no? El que no estudia o el que no trabaja es porque no quiere, ¿no? Pero regresando a la manera individualista de esta sociedad, y que eso se da, si, ya después de años yo entendí esto. La manera en que ellos hablan, la entonación y las palabras que se usan aquí, es un reflejo directo de cómo es la sociedad. Eh, Aquí se utiliza mucho la palabra I, o sea, yo. Sí. I want this. I want that. I don't want this. I don't want to go. O sea, es mucho el yo. Y a lo mejor en otras culturas, cuando tú expresas ese tipo de frases, a lo mejor las expresas diferentes. O con diferente entonación o con diferente sentido. No, mira, es muy importante lo que estás diciendo. Y quiero ahondar en esto, no quiero cortarte, pero quiero ahondar. Mira, es muy importante también que le diga, yo sé que tú no lo vas a mencionar porque eres una persona modesta, pero yo sé que te va bien en Estados Unidos al día de hoy. Que tú eres un líder de proyecto en una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo. O sea, yo sé eso. Entonces, o sea, no estás ahí centaveando, ni sigues ahí como cajero. Y eso es lo que yo comento mucho con la gente en el boletín. O sea, yo les digo, es que no se trata aquí de venir a medio vivir, a centavear, a que no entiendas la cultura, a que no te integres. Y como dices, o sea, en el modo en que hablan, en que viven, se refleja muchas cosas. O sea, tienes que entender perfectamente el marco en el que se está viviendo. Si no caes en lo que también hemos comentado mucho y que tenemos otros amigos en ese aspecto, que es el nunca entender la cultura, el sufrirla y entonces el creer que te están agrediendo. Exactamente. Y mira, ahora sí que en muchos lugares el que pica piedra pues tiene su recompensa, ¿no? Este, como todos, yo te lo juro que hubo días en que yo he dormido en mi carro, yo he perdido todo, todo. Pero como te digo, estos países son muy, este, al que se pone listo, al que se pone listo, al que entiende la cultura, al que habla el idioma, sí existen oportunidades y oportunidades diferentes que para las personas que a lo mejor no entienden la cultura o no entienden el idioma. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú vienes como inmigrante, ya sea a Canadá o a otro país, um, y tú crees que porque tú tienes porque tú eres un científico o porque eres un ingeniero en tu país, vas a venir aquí y todo el mundo te va a halagar o te va a abrir las puertas porque tú crees que no existen otras personas como tú aquí, pues estarías equivocado, ¿no? Pero a lo que me refiero es lo siguiente. A lo mejor hablando español en Canadá o en Estados Unidos, a lo mejor te sirve y a lo mejor te la llevas muy bien
por 6 meses, por un año o por 2. Pero después de ahí ya no te va a servir de nada, porque vas a seguir en los mismos círculos, vas a tener los mismos amigos, vas a estar viviendo como tú vivías en tu país, pero lejos de tu familia. Ándale, y es cuando la gente sufre, ¿no? Entonces ahí Cuando, viene el cuando conflicto. aplica el jamaicón, ¿sí? Entonces dices, bueno, aquí es lo mismo, pero no estoy con mi familia. ¿Qué hago aquí? Me regreso y mucha gente agarra sus cosas y se va. Y es cuando truenan, claro, claro. Mira, tú y yo hemos tenido relaciones serias también con mujeres de otra cultura, ¿sí? Ujú. Eso también quiero tocarlo. Mira, entonces eso nos ha permitido, en un ambiente como mucho más íntimo, el ver las diferencias culturales que existen. Y que pese a que es tu familia, y lo pongo entrecomillado, ¿cómo no es normal o común que alguien te eche la mano? Que alguien y tú dices, ay, oye, qué mala onda, ¿por qué no me ayudan? No, cuando volvemos a lo mismo es entender el todo, el saber la lengua, el abrirte paso. Entonces, es como un cambio general de todo lo que de lo que todo lo que estás acostumbrado. Claro. Entonces, venir con mucho carácter, con mucha empuje y saber exactamente a qué cosas se va a enfrentar uno, no por espantarlo, sino más bien por el hecho de que te prepares y sepas que se puede hacer también. Sí, 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 exactamente. Mira, Ah, hoy que estamos hablando de esto, George, yo recibo, te digo, muchos correos y te digo, retomo lo que decías acerca de, si tú nada más hablas español, hay mucha gente que me dice, ay, oye, consígueme un trabajo en Canadá, no, no hablo nada nada de inglés. Entonces yo les digo, mira, es que además de todo, aquí hay gente con la misma preparación que tú tienes, nada más que hablan inglés como primera lengua. claro, Entonces, ¿qué ventaja hay de traerte? claro. Una vez que hago esto y que tú lo sabes perfectamente, o sea, tú vives además de todo en el sur de Estados Unidos, donde hay mucho más latinos, mucho más hispanos. Quiero hacerte una pregunta bien tonta y que sé que muchos de nuestros amigos le das. ¿Tú trabajas en inglés o en español? Inglés. ¿Qué tanto español hablas tú en tu vida diaria? Casi no lo hablo con amigos solamente o con sí, solamente con amigos, pero muy poco. El porcentaje ha venido disminuyendo mucho en los últimos años. Ahora, tú vives ahí en Estados Unidos y tú has venido aquí a Canadá. Ujú. Explica qué diferencias tú has visto, George. Bueno, por ejemplo, la vez que yo estuve en Toronto, Sí. a mí la verdad es que me pareció una ciudad muy fría, aparte del clima, en la gente. O sea, la gente es muy reservada, yo no sé si haya sido los 6 meses de invierno que ustedes tienen allá, pero y eso a ti te tocó. Yo iba a la tienda y le decía, oye, dame una Coca-Cola y me miraban por 10 segundos y luego, ay, ok, ya, la Coca-Cola. O sea, era una cosa muy, no extraña, pero bien diferente, bien diferente. Es que Bueno, mira, perdón, no te interrumpo, quiero que sigas con la idea, pero insisto, yo hago mucho esa diferencia porque yo he ido a visitarte también, entonces yo conozco Austin, ujú, conozco cómo es la gente, conozco cómo es el ambiente, y mucha gente cree que porque Estados Unidos y Canadá son vecinos es casi lo mismo, cuando ujú. realmente no es así. No, Hay no sé. muchísimas diferencias culturales muy grandes. Mucho. Entonces, igual, este país es muy bueno, hay cosas muy padres, muy bonitas, muy buenas, pero sí tienes que venir con ese cambio de chip desde un inicio. Perdón, George, continúa. Sí, sí, sí. De hecho, yo te sería sincero. Si yo emigrara a Canadá, yo entiendo que no es como si yo me fuera de aquí a Nueva York o de Nueva York a California, donde estás en el mismo país y a lo mejor hay unos cambios de clima y diferentes acentos.
sino que sería un cambio de cultura total, Claro. total, total, total. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es Obama ahorita es el presidente, el primer presidente afroamericano. eh, Hay muchas políticas que la gente todavía está discutiendo. Por ejemplo, de, eh, el sistema educativo, el sistema médico son bien diferentes entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, esa cultura que yo voy de aquí, una cultura americana, y llego a una cultura canadiense, para eso también yo creo que para mí sería bastante, no difícil porque manejo el idioma, pero entender la cultura, entender la razón por qué los canadienses actúan de cierta manera, sí me llevaría tiempo. Inclusive ya viviendo en el norte del hemisferio por 10 años. Mira, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Y ahorita que estás comentando todo eso acerca de la diferencia de cultura y de todo eso, este, yo me acuerdo, te digo, cuando fuimos también a Nueva York, que en Nueva York aquí nos queda 6 horas, o sea, tampoco creas que es allá al otro lado del mundo. El día que fuimos aquí a Nueva York, tú sientes hasta el ambiente diferente en el momento en que cruzas la frontera. Sí. Tú sientes las cosas, cómo son diferentes. Digo, como dice, la gente aquí entonces es muy reservada, muy en su onda, ¿no? Vaya, es un ritmo diferente, una situación, varias cosas como muy, muy, muy diferentes, ¿no? Sí. Y hablando de todo esto, George, explícanos aquí, por ejemplo, ¿cómo fue tu proceso? O sea, ¿cómo fue tu proceso de que tú pasas de ser un cajero a llegar Ujú. a ser un líder de proyecto en una de las compañías más importantes? O sea, ¿qué cosas tuviste que aprender para llegar allá? Porque tú llegaste como ingeniero, entonces digamos, el estudio no era el problema. El problema era uno, el permiso de trabajo, Ujú. y dos, el idioma. Sí. El idioma, pero te voy a explicar cómo estuvo el proceso ahí. O sea, fue un proceso de, ¿qué te gusta? De muchos años, ¿no? Pero más o menos empezó así, vaya, eh, cuando tú llegas a un país, pues ahora sí que si no comes, aquí sí te mueres de hambre, ¿no? Aquí sí no, si vienes solo, más que nada, vaya, no tienes ni amigos, ni padres, ni familiares, ni nadie que te va a echar la mano. Claro. Entonces, pues si no trabajas, no comes, ¿no? Entonces, te digo, uno de mis primeros trabajos fue el de cajero. Entonces ya después de que agarré un poquito más de experiencia y como que te vas levantando ese ánimo y esa estima moral, que dices, bueno, pues, ¿sabes qué? La verdad es que a lo mejor puede ser un poquito más, ¿no? Entonces, recuerda que estos son países donde todo es muy especializado. Ujú. Aquí hay carreras muy diferentes que las que sí existen en México y hay carreras y hay trabajos muy, muy especializados. Entonces, en un chico rato yo me cambié de empleo y en ese otro empleo yo trabajaba para el Estado, Ujú. pero trabajaba como agente bilingüe, Ujú. que es un trabajo muy especializado, donde yo ya tenía o ya me sentía, bueno, donde yo ya tenía un poco de práctica en el inglés hablado. Entonces yo voy a una entrevista y dicen, mira, el trabajo es así, nada que ver con ingeniería, nada que ver con proyectos, nada que ver con finanzas, nada que ver con nada. Era en el campo médico. Ujú. Entonces yo fui y dicen, yo vi el anuncio, se solicita agentes bilingües para data entry. Que puedas leer ciertas cosas en español, que si puedes leer ciertas cosas en inglés, este, regreses llamadas y hagas un reporte. Ah, perfecto, pues yo puedo hacer eso, ¿no? Fácil. Pues no era tan fácil, ¿no? Pero
el punto que quiero hacer es que ese trabajo me ayudó pues a seguir escalando la escalerita, ¿no? Ujú. Pero fue porque yo tenía una habilidad que no todo el mundo en Estados Unidos y a lo mejor no todo el mundo en Canadá lo tiene, que era el hablar otro idioma. Claro, Y así como esto era, tú hablas otro idioma en español, a lo mejor hay eh, trabajos aquí en Estados Unidos o en Canadá donde dices, si tú hablas chino, trabaja conmigo, si tú hablas alemán, trabaja conmigo, etcétera, etcétera. Entonces ya te imaginarás que aquí en Estados Unidos pues hay gran demanda de trabajos en español, pero también la oferta de candidatos pues es muy grande, ¿no? claro. Entonces, bueno, no te puedes quedar en ese grupo o no puedes enfocarte en ese tipo de trabajos de por vida, ¿no? Porque pues, como dices, viviendo en el sur de los Estados Unidos hay mucha gente que habla español, entonces, bueno, pues, si hay mucha oferta de mano de obra, la paga pues va para abajo, ¿no? Claro. Entonces, un par de cosas más en ese trabajo. Uno, me contrataron porque yo sabía otro idioma. Y dos, las personas que hablaban o tenían habilidades diferentes ganaban un poquito más. Claro. Entonces, agarro ese trabajo y yo de hecho ganaba un poquito más que te gusta, 50 centavos de dólar a la hora, que otras personas que a lo mejor llevaban años ahí, pero que no hablaban ningún otro idioma, ¿no? Ah, entonces, bueno. De ahí estuve ahí 2 años, te digo, empiezas a sentirte más, Más como seguro, vas como más obteniendo seguro, o ganando batallas, ¿no? que vas pisando un poquito más fuerte, ¿no? Vas agarrando más, más cimientos, ¿no? Ujú. Entonces, después de ahí, yo, lo mismo, trabajé para computadoras Dell. Ujú. Y ahí era lo mismo, necesito, ahora ahí sí, El puesto. el puesto era, se necesitan ingenieros que vendan a Latinoamérica. Dije, Dices, de aquí soy. de aquí soy, ¿no? Entonces fui yo como a 3 entrevistas. Eso era en los años 90, cuando había el boom del high-tech aquí en Estados Y Unidos. el boom Antes de Dell. el boom de Dell también. Entonces, mira, a lo mejor corrí con suerte que andaban, pero sí matando por ingenieros bilingües. No, es que se tienen que juntar muchas cosas, George, eso también me doy cuenta, ¿lo ves? Ujú. Pero tienes que estar listo cuando la oportunidad se presenta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo ya tenía referencias en Estados Unidos. Yo ya llegué y les dije, bueno, ¿sabes qué? No me he desempeñado como ingeniero, pero soy ingeniero y yo ya tengo experiencia en este país de cajero, haciendo esto con el Estado, etcétera. Entonces ellos ya pudieron tener una referencia y verificar que bueno, que yo tenía experiencia, Quiero ¿no? hacer una pausa ahí, George, porque mira, aquí incluso hay una cosa que le llaman experiencia canadiense y la Ujú. ponen en los puestos de trabajo. Se necesita gente con experiencia canadiense. ¿Y qué es esto? Exactamente lo que acabas de decir. Que haya gente que ya estés inmerso en la cultura, que sepas el idioma y no y vaya, que sepas desenvolverte. Mucha gente agarra inmediatamente, es que es un trabajo temporal, es que pagan bien poquito. Es que no importa, es tu cuña de entrada para comenzar en todo eso. O sea, en Claro, vez de que tú lo veas como, como esto, esa es la oportunidad que tú estabas esperando. Tienes claro, que agarrarla. Perdón, Josh, continúa. Después de claro. que tuviste tu experiencia ahí ya en Estados Unidos y referencias comprobables. Exactamente. Entonces eso fue bien, bien importante. Bien importante. Ya en Dell, pues yo ya me desempeñé un poquito más como ingeniero de ventas y estuve ahí un par de años hasta que igual, cuando se acabó el boom aquí en los 90, se acabó todo. Entonces, pues a seguirle, ¿no? Y así fue como llegué a esta otra compañía donde ya llevo yo trabajando cerca de 8 años. Y yo llegué ahí como, ahora sí como ingeniero de soporte. Claro. En- Porque igual, gente aquí Dell, IBM y todas esas compañías grandes te abren muchas puertas.
Entonces, si tú tienes un buen historial en ese tipo de compañías, aunque hayas trabajado ahí por 2 años, aunque hayas trabajado ahí por haciendo lo más mínimo, también te abren muchas puertas. Dice, ah, mira, este señor viene de computadoras de él, etcétera, y hacía esto y lo otro. Tienes referencias chonchas, referencias donde Escritas. escritas de gerentes, de directores, etcétera. Entonces, eso también te va ayudando. Todo cuenta, ¿no? Poquito a poquito vas, pues te vas sumergiendo más en la cultura, en el idioma, en el trabajo. Entonces te digo, yo llegué ya como ingeniero de soporte y pues poquito a poquito, ¿no? Ahí a picar piedra. Y un paréntesis que quiero hacer ahí, eh, los latinos, nuestra cultura siempre nos llama a ser muy creativos, muy, a lo mejor emprendedores, a buscarle la vuelta a las cosas. Sí, Entonces, si tú canalizas eso en el trabajo aquí en Canadá o en Estados Unidos, eso también te abre muchas puertas. claro. Porque la gente, aquí la gente está muy acostumbrada a que, ay, esto no sirve. No, pues ya le paramos hasta que venga el técnico o lo que sea. Entonces uno a lo mejor está acostumbrado a que, ¿qué? ¿Cómo que no sirve? A ver, déjame ver esto, ¿no? Le das ahí un par de patadas, ah, ya funciona. Ya jaló. Seguir, ay, muchas gracias, Claro. señor ingeniero. Entonces, ese tipo de cosas, y por darte un ejemplo, un ejemplo burdo, ¿no? Pero eh, siempre buscándole la creatividad, siempre buscándole las soluciones a los problemas, siempre viéndolos desde diferente manera. Aquí la gente, a lo mejor se malacostumbra un poco porque vive en un país que sí tiene muchas oportunidades y muchas veces, a algunas personas las cosas se le dan porque sí y no aprende el valor de las cosas. Entonces, cuando tienen algún problema o algún, ¿cómo le dicen? Bump in the ride. Bump in the road, ya, se dan por vencidos, ¿no? Sí, lo dejan y llegas ahí. Ok, George. Para terminar entonces, ¿qué, qué consejos le darías tú a alguien que quiere emigrar de un país hispano, ¿no? De Latinoamérica para Canadá? Y desde tu punto de vista, lo que has conocido, ¿qué le podrías decir? Pues definitivamente el dominio lo más posible del idioma, en este caso inglés, y como es Canadá, también recomiendo que hagan el dominio del idioma en francés. Porque de pronto puede haber un trabajo que es en inglés, pero pues a lo mejor hay un trabajo que es en francés. Claro. Entonces, pues, oye, hablo inglés, ¿no? Pero pues aquí hablamos francés. Entonces, Ya pasó, vámonos. exactamente. El idioma, sea inglés, francés o los dos. O si tienes francés y luego aprendes inglés o luego tienes inglés, pero sí aprende los dos idiomas. Y también, venir con la idea de quedarte. Eso es importantísimo. Si tú vienes a un país, vente con la mentalidad de yo me acabo de subir a un avión y acabo de dejar todo, Tal todo, cual. todo, todo, todo. Acabo de dejar a mis amigos, acabo de dejar a mi familia, acabo de dejar mi trabajo, acabo de dejar todo. Para que en tu mente, cuando ya empieces a involucrarte más en la cultura, en el idioma, en los modismos, empieces a hacer este país o la ciudad tu casa o tu hogar. Claro, claro. Para que no caigas en situaciones donde, ay, tuve un mal día en el trabajo, ya me voy a regresar a mi casa. George, se está cortando, como que pones la mano en donde estás hablando. Espérame, Ah, ya, ahí está. Ajá, espérame. ya. Ok, te decía que es importante hacer estos países tu hogar para que no caigas en situaciones donde a lo mejor tengas un mal trabajo, un mal día en el trabajo, o te peleaste con alguien, o te salieron mal las cosas, y dices, no, pues ya, me regreso a mi casa, me regreso a México, este país no funciona y me voy. Claro. Entonces, no, la verdad, la mentalidad es el dejar todo,
todo, todo, todo, todo. Y la verdad, honestamente, si no puedes, hay gente que, esto no es para todos, Miguel. Esto Eso no es, también, eso también. si tú en tu corazón y en tu mente, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo puedo dejar todo, la verdad es que no vengas. Exactamente. Te va a ser bien difícil, bien duro. Nosotros tenemos amigos en común que les cuesta mucho trabajo y son son lágrimas, son sufrimientos, son inseguridades de todos los días. Exactamente. Y eso se vuelve un calvario en vez de una... Vario. Sí, sí, sí. Entonces yo les digo aquí a mis compas, ¿saben qué? Pues si yo quisiera sufrir me hubiera quedado en mi país, pero Tal pues, cual, tal cual, tal cual. entonces sí, la verdad es que tiene que ser una pregunta. Y sabes que eso nadie lo dice. Exacto. Todo el mundo va a decir, sí, sí, váyanse ahí como sea y ahí le ves. No, 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 espérame. ¿A qué vienes aquí? Si tú vienes a trabajar por 2, 6 meses, trabajas por 2, 6 meses y regrésate. Si tú vienes a migrar aquí, hazte esa pregunta. ¿Puedo dejar todo? Si tú sinceramente contestaste no, entonces la verdad es que ni le hagas, Mira, porque va un calvario. y ahorita que dices eso, creo que son dos preguntas bien importantes, que es, ¿puedo dejar todo? Y la segunda y no menos importante es, ¿cuántas veces puedo volver a comenzar de cero? Porque hay muchas veces que por muchas circunstancias tienes que volver a comenzar. Así es. Así es, yo personalmente ya he tenido un par y pero pues es como todo aquí cuando tú sabes, cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Entonces, si tú vienes decidido con ese enfoque a decirle, no, pues aquí me sacan, pero me sacan a patadas, ¿no? Claro, Yo voy por mi propio pie, exactamente, pero eso es bien importante. A veces las cosas no salen, aquí se da mucho lo que le llaman el layoff, la crisis financiera, que no está, vaya, no se compara, pero sí, aquí la gente pierde sus casas, la gente se va a la bancarrota, pierden sus trabajos, eh, sí, cuando dices, por ejemplo, aquí el layoff, no es como nuestros países, o sea, aquí cuando te corren con lo que llegaste y te corren hoy y te vas ahorita, o sea, nada que te dan eh, vacaciones y lo que te debían y 3 meses y tu fondo de ahorro y te vas yendo como con 3, 6 meses, no, aquí corren hoy y con lo puesto así es, así es, así es, y así es. literalmente tienes que volver a comenzar. Así es. No, y no sé si tú has visto, pero aquí traen a la seguridad. Sí, no, así, ese es el proceso de cuando te corren aquí, o sea, Aquí te te llaman corren. el mismo día que llegaste o te sacan una junta, queremos hablar contigo, muchas gracias, hasta el día de hoy, te recogen las llaves, te acompaña a seguridad a tu lugar, porque tienen miedo que vaya a ser ahí una locura, una escena que le llaman aquí, ¿no? Recoges Sí. tus cosas, te acompañan y hasta ahí, con lo puesto te fuiste. Y así te vas, así tal cual. Entonces, George, a ver, tú, en tu experiencia personal, ¿cuál es el aprendizaje más grande que has tenido de migrar, migrar? Desde el punto de vista personal, Sí, pues mira, yo he hecho cosas que a lo mejor jamás me imaginé hacer en mi vida. Jamás. El, el estar en por ejemplo, el realmente entender otra cultura, el realmente entender otro idioma, a lo mejor tener oportunidades de ir a visitarte en Canadá, el, el, eh, el tener también la oportunidad de entender más a lo mejor tu cultura en México. claro. El, por ejemplo, yo aquí que a veces me pongo a ver la tele, que estoy pasando a través de los canales, si hay algo gracioso en español, yo me río, y si hay algo gracioso en inglés, yo me río. Claro. Entonces me paso riendo todo el tiempo. Porque, porque escucho canciones en inglés y en español, y escucho programas en inglés y en español,
Y, o sea, eso a nivel personal es como que te llena más a ti. Claro. Ya, imagínate que tú puedes entender un chiste en español y en inglés, y ahora puedes tener un chiste en francés, pues nunca te aburres. Claro. No, no, este es una, esto es bien importante, o sea, este es una, como un camino muy personal que uno tiene que tomar. Y como dices, esa es una evaluación, ¿no? De saber si uno está dispuesto realmente a hacer todo eso, porque no es tan sencillo como dices, ay, sí, caigan. Yo también te digo, yo le hubiera dicho, si tú me hubieras preguntado hace 6 años, sí, yo le hubiera dicho a todo el mundo, no, sí, caigan, hombre, todo el mundo puede y vengan. Al día de hoy yo te lo digo, o sea, piensen realmente, no, no es para todos, no, no es para todos. Aquí cuando pegó la crisis el año pasado y se acabó la construcción, pues mucha gente se regresó y mucha gente ya no cruzaba el río, mucha gente, digo, no se paró, ¿no? Pero estadísticamente sí detectaron que la gente ya no venía. Entonces lo que te digo, este, cuando tú entiendes la cultura, el idioma, cómo se manejan las cosas aquí, no estás prisionero a un solo tipo de trabajo, a un Sí, solo y no tipo de, vives con miedo. y no vives con miedo, exactamente. ¿Sabes qué? Este, tienes que estar preparado como siempre a lo peor. Tienes que esperar lo mejor, pero tienes que estar preparado para lo peor. Y si lo peor pasa, pues ni modo a seguir adelante, picar piedra, pero pero ya te da esa confianza, entender el idioma, entender la sociedad, entender cómo se manejan las cosas aquí financieramente, educación, eh, eh, el healthcare que le llaman aquí, el sistema médico, ya te da más confianza y una mejor idea de cómo afrontar esas adversidades. Claro, no, 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 es todo como muy personal, claro, no, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Ya por último, George, y para dejarte ir, porque sabemos que te tienes que ir. En resumidas cuentas, George, ¿tú dirías que valió la pena? Sí, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Por Y supuesto, puesto. otra, si tú hoy pudieras volver en el tiempo Ujú, y vieras al Jorge que llegó hace 10, 12 años ujú. a Estados Unidos, ¿qué le dirías, George? ¿Qué recomendación te darías? Mm. Sabiendo obviamente lo que sabes. Um, pues yo creo que depende de lo que tú quieras en tu vida, pero a lo mejor me diría que las cosas sí mejoran, que se tuviera un poco más de paciencia, que aprendiera más de todo, aprender más cosas, eh, sí, 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 que nunca dejar de aprender. Yo aprendí muchas cosas, pero a lo mejor ese sería el consejo que me diera yo, ¿no? Paciencia, no dejes de aprender, eh, y pues dale, ¿no? Vale, George, pues muchas gracias. No, voy a De nada. mandar esto. Ya te estaremos contactando más, digo, porque creo que hay mucha tela de donde cortar realmente. Y sobre todo, como dices, ¿no? Para desmitificar, aclarar muchas cosas y pues hablar a calzón quitado. Pues sí, sí es muy, si alguien, por ejemplo, si yo hubiera escuchado esto antes de que me viniera, a lo mejor no, a lo mejor la pienso dos veces, ¿no? O a lo mejor hubiera estado mejor preparado para los golpes aquí. Claro. Si alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que aquí no te da ni un vaso de agua. Sí, Ay, a lo mejor me traigo un vasito de agua, claro, claro. una botellita o algo, sí. Entonces, bueno. Sí. Pero sí, sí vale mucho la pena. Mucho carácter, no es para todos, pero vale mucho la pena. Vale, George, mil gracias. De nada. Saludos.